¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da muchísimo gusto, de verdad muchísimo gusto que nos reciba usted en su casa o donde se encuentre en este momento a través del 134 de Cable Más en este programa Vértices, que hoy está de lujo, está de lujo porque pues fueron varios intentos para tener esta charla, precisamente como los personajes que han recorrido y han estado en este programa. Y hoy me da mucho gusto presentar a una maestra en Derecho, la licenciada Mariana Benítez Tiburcio, que ahorita platicaremos de ella y también de diferentes aspectos de los cuales ella tiene conocimiento y que nos gustaría usted también lo supiera. Licenciada Mariana, ¿Cómo bienvenida estás, Pedro a este Luis? programa. Qué gusto, es un honor estar en tu programa y gracias por permitirme estar en este espacio y poder presentarme con el público. Muy bien, pues estamos aquí, Mariana, como ves, en el Paseo Juárez El Llano, ¿no? Que es un lugar, digo, que no recorrió no sé cuántas veces desde pequeños aquí y fuimos creciendo y este parque es parte de nosotros, ¿no? De los oaxaqueños. Y pues aquí vamos a platicar. Yo quisiera, Mariana, que antes de seguir caminando y empezar a caminar en este precioso parque, nos comentaras y nos platicaras a mí y a quienes nos ven sobre tu trayectoria, sobre quién es Mariana Benítez Tiburcio. Bueno, antes que nada yo quiero decir que lo primero que me define es que soy oaxaqueña. Nací en la ciudad de Oaxaca un 18 de marzo. Crecí en la ciudad. Yo tengo los mejores recuerdos de mi infancia en el fraccionamiento San José La Noria, que es donde mis padres tenían su casa. ¿Creciste? Ahí crecí. Y todavía conservo amigos de ese fraccionamiento. Muchos siguen viviendo ahí y otros ya no viven, pero seguimos siendo amigos. De verdad hice casi hermanos en esa colonia. Y también tengo bellos recuerdos del llano. Yo venía aquí con mis primos a jugar, a venir en bici. Había torneos de caminata, me acuerdo, y nos inscribíamos. Entonces también este es un lugar pues bastante entrañable para mí. ¿Qué pasó? Bueno, pues yo crecí, como decía yo, aquí en la ciudad. Estudié hasta cuarto de primaria en una escuela pública, en la 27 de septiembre, que la recordarán. Y después estudié, a partir del quinto de primaria, me fui al Carlos Gracida. Ahí estudié hasta la preparatoria. También conservo grandes recuerdos de la escuela del Carlos Gracida, sobre todo por el tipo de formadores que teníamos como directores, como profesores. El padre Manuel Arcusa Castellá, que él era el director en ese momento de la primaria. Y bueno, también puedo sentirme privilegiada de haber tenido la oportunidad de que mis padres me pudieran mandar a ese colegio y de tener, bueno, grandes aprendizajes, ¿no? Posteriormente me fui a estudiar la universidad a México. Yo sé que pocos tenemos esa oportunidad, ¿no? Sí. Y la verdad me siento pues afortunada. Entré a la UNAM, hice un examen como todos y siempre fue mi sueño estudiar en la UNAM. Yo te quiero decir que desde chiquita, desde que tenía 7 años, yo decía que iba a ser abogada. Mis padres lo saben y todo el mundo se acuerda de mi familia que yo decía que iba a ser abogada. No sé dónde escuché, qué me imaginaba, pero yo decía que iba a ser abogada y en la UNAM. Yo quería estudiar en la UNAM. Mi papá sí tuvo el acierto de meternos esa idea en la cabeza de que teníamos que estudiar en la mejor universidad de México y nos costó trabajo porque, bueno, en ese momento pues sí, mi hermano Alberto y yo tuvimos que hacer nuestro esfuerzo, ponernos a trabajar para poder pagar nuestros gastos en México, ¿no? Y posteriormente... Pues, o sea, no fue fácil, ¿no? No fue fácil. Mis padres en ese momento estaban pasando por una mala situación. Recordarás la crisis del 94 que le pegó a tantas familias, eso, claro. y nosotros no fuimos la excepción. Y bueno, pues sí tuvimos que sacar mucho empeño mi hermano y yo para salir adelante. Y bueno, se nos hizo entrar a la UNAM, que no es fácil. Son miles y miles de estudiantes que cada año piden un espacio en la UNAM y tienen que pasar un examen y en fin, se nos hizo estar ahí. Pero fíjate que en el año de 1999, recordarás, se dio un paro estudiantil en la UNAM. Sí, claro. Que duró cerca de 10 años. Sí. Entonces eso fue un verdadero episodio muy triste en mi vida porque, pues bueno, mi sueño se veía un poco trunco.
10 meses sin, perdón, 10 meses, 10 meses, 10 meses, quise no 10 decir, años. perdón, 10 meses. Sí, Y sí, esos sí, 10 meses, sí. pues sí fueron muy, muy lamentables, tener paralizada la UNAM. Entonces empezamos a ver opciones, mis amigos de mi generación, ver opciones en donde podíamos empezar a estudiar de nuevo. Y fue que el ITAM nos abrió las puertas. Obtuvimos una beca, mi hermano y yo, y también con muchos esfuerzos, porque pues ahora todavía es una escuela privada. Sí. Pero bueno, la verdad es que yo siempre he creído en que cuando uno tiene ganas de salir adelante, las oportunidades se presentan y uno tiene que tener la capacidad de tomarlas, ¿no? Así es. Entonces fue que terminamos en el ITAM. Es una gran escuela, yo también estoy muy orgullosa de que tuve los dos mundos. Estudié parte de mi carrera en la UNAM y la otra parte en el ITAM, y fue como me gradué. Por cierto, este domingo cumplo 10 años de titulada, ¿no? De titulada en Derecho. En Derecho. Sí. Y bueno, pero no solamente quedó esta carrera, Mariana, en las aulas, en la universidad. Tú egresaste y continuaste, pues, incursionando en diferentes áreas, de las cuales yo quisiera que nos platicaras tú. Yo tengo ahí los datos, pero mejor que tú nos comentes, ¿no? ¿Qué pasó después de la universidad? Pues en realidad yo empecé a trabajar desde los 18 años en un despacho, ¿no? Primero en una notaría, después estuve en un despacho internacional, Arthur Andersen, y posteriormente yo siempre tuve mucho la inquietud de trabajar, de ser litigante. Entonces me formé con muy buenos litigantes, dos excelentes constitucionalistas. Uno era don Carlos Abelardo Cruz Morales y el otro es Salvador Rocha Díaz, que fue ministro de la Corte, fue senador de la República y un gran abogado. Yo durante toda mi carrera trabajé en eso. Yo sabía, uno por necesidad, porque tenía que pagar la escuela, y otro porque yo estaba convencida en que no podía esperarme a terminar la carrera para empezar a trabajar, sino quería foguearme desde el principio, y lo cual fue un acierto. Sí pasé sacrificios, sí, porque en lugar de irme por las quesadillas con mis amigos a la hora del receso, pues yo me tenía que ir volando a trabajar, y a los juzgados, y a los tribunales, y al despacho, y pasar reportes, y etcétera, ¿no? Pero valió la pena ese sacrificio, y entonces estuve en estos despachos de litigio. Yo litigué cerca de 6 años en estos despachos, hasta que estando en el despacho de don Salvador Rocha Díaz, llegó a mis manos un caso emblemático que para mí te puedo decir que me cambió la vida. Resulta que un grupo de senadores nos estaban pidiendo representarlos para ejercer por primera vez un recurso ante la Corte, para que se declarara inconstitucional una serie de reformas a la ley de telecomunicaciones, lo que le llamaron la ley Televisa. La ley Televisa. Y entonces, pro bono llevamos ese caso, es decir, de manera gratuita, y fue estudiar muchísimo. Recuerdo que era 2006, estábamos hablando de abril cuando nos llegó este caso, trabajamos muchísimo, y mi jefe directo y yo fuimos quienes hicimos esa demanda que, por cierto, un año después la Corte en una gran proporción habría declarado inconstitucional, es decir, nos daba la razón de que esa reforma, en varias partes de esa reforma, era inconstitucional. Eso me cambió la vida, Pedro Luis, porque para mí fue despertar algo, porque estoy segura que siempre estuvo ahí, fue despertarme algo, esa inquietud de trabajar en temas públicos, en temas que tuvieran un impacto nacional, que tuvieran un impacto mucho más allá, en una comunidad, en la sociedad, mucho más allá de un pleito entre particulares, ¿no? Yo sabía que en ese momento no podía volver a trabajar en casos de un banco contra un particular. Sí, yo decía, esto no es lo mío. Y entonces fue que, no sé, pum, algo se me iluminó y dije, yo me quiero ir a donde se están tomando las decisiones, que era el Congreso de la Unión. Y en particular quería irme a la Cámara de Senadores. Entonces, cual hija de vecina, llegué, presenté mi currículum, acudí a mis maestros del ITAM, y fue que un maestro me recomendó con otra persona en el Senado, y primero ingresé como asesora en la Comisión de Derechos Humanos, pero ya estando ahí, resulta que había el presidente de la Comisión de Gobernación, que es donde yo quería estar, la Comisión de Gobernación del Senado, resultaba que necesitaba un abogado. Entonces me fui, supe de eso, y nada más eso necesité, saber que estaba abierta una oportunidad. Fui, toqué puertas, y conocí al presidente de la comisión, que era entonces el senador Murillo Karam, y me presenté, le dije quién era, y empecé a trabajar con él como asesora.
Después, en muy poco tiempo, me convertí en secretaria técnica de esa comisión. ¿Qué te parece, Mariana, si lo dejamos aquí? Claro Tan que interesante. sí. Vamos a ir a una pausa y nos platicas después qué sigue. Excelente. ¿Qué sigue después de esto? ¿Sale? Gracias. Claro. Vamos a una breve pausa. Está usted en Vértices. Estamos con la maestra Mariana Benítez Tiburcio, platicando aquí en el Paseo Juárez El Llano. Regresamos. ¿Sabía que estos lugares están asignados? Sí. Señora, llevo una semana estacionándome en los últimos cajones, porque usted siempre ocupa mi lugar. Pero me dijeron que... No, señora, no es justo. Estos cajones son para personas con problemas de salud. Sí, lo sé. Entonces, ¿por qué demonios siempre se estaciona en mi lugar? Es usted una abusiva. Señora, si deja de gritar, ¿le puedo explicar? ¿Explicarme qué? ¿Que no sabía de quién era el lugar? ¿Que pensó que estaba desocupado? A ver, dígame. Deme un buen pretexto. Ahora sí me deja explicarle. Sufrí un accidente hace una semana y me fracturé la pierna. Ay, qué pena. El jefe de personal me dijo que podía utilizar este cajón porque es para personas con problemas de salud. No, claro, yo entiendo. Yo sufro de la ciática, pero ya estoy mucho mejor. ¿Qué le parece si ocupa usted el lugar mientras se recupera? Yo puedo usarlo después. Se lo voy a agradecer mucho, de verdad. Será por poco tiempo. Vámonos poniendo de acuerdo. Tú puedes construir ambientes de paz. Les saluda Pedro Luis Ceballos para invitarlos todos los viernes en punto de las 8 de la noche en el canal 134 de Cable Más a su programa Primer Círculo, programa de análisis y debate político. Recuerde, viernes 8 de la noche, canal 134 de Cable Más. Muy bien, seguimos platicando con la maestra Mariana Benítez Tiburcio. Está interesante, Mariana. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, Mariana, está interesante esto? Porque también nos están viendo muchos jóvenes que están ahorita apenas por iniciar su carrera o quienes ya están estudiando, pues para que vean cómo es posible salir adelante. Hay jóvenes que se desesperan, están en la universidad, ven un pequeño obstáculo y deciden salirse y abandonar su sueño. Y me parece que esto que comentas, espero, ¿verdad?, motive a otros jóvenes, motive a hombres y mujeres que están en la universidad a seguir adelante. Pero platícanos, ¿qué pasó? Y te invito a caminar para seguir platicando. Pues resulta que entonces empiezo a trabajar en el Senado. Yo solo siento que necesitaba ese espacio para empezar a desarrollarme. Ya con el licenciado Murillo Karam. Con el licenciado Murillo Karam. Y me tocaron en esa legislatura, te estoy hablando que entré a finales del 2006, y me tocaron en esos años reformas importantísimas que hoy siguen siendo motivo de, todavía, pues de trascendencia, ¿no? Para claro, el país. La reforma electoral del 2007 me tocó a mí operarla, me tocó a mí dictaminarla. El COFIP en su momento, la reforma constitucional, toda la expedición de leyes secundarias. Un parteaguas en el modelo de comunicación política. Así es. Recordarás que hubo pues, muchísimas presiones por parte de los medios de comunicación, pero a final de cuentas fue histórico la forma en que los partidos políticos se pusieron de acuerdo y decidieron ir juntos con esta reforma que desde luego tocaba intereses, ¿no? Así es. Pero fue una gran reforma. La reforma a los juicios orales, ¿sí? Sabrán que en 2008 hubo una reforma también importantísima. ¿Te tocó esa parte de los juicios orales? También me tocó discutirla, negociarla, dictaminarla. Que ¿no? ahora es que ahorita la estamos implementando, ¿no? y que de haber sabido que 8 años se nos iban a ir como agua, lo hubiéramos puesto un poquito más de tiempo, pero resulta que en un año está por vencerse el plazo para que todo el país transite a ese nuevo modelo de justicia penal. Que además fue un tema que me apasionó tanto que realmente profundicé en esos temas y
pues bueno, después llegó a ser parte de los temas que día a día manejaba como su Procuradora General de la República. Pero eso vamos más... Ahorita lo platicamos. Más tarde. Sí. Después la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que también fue un parteaguas en nuestro país, la del 2011, Ajá. la reforma en materia de amparo, y bueno, muchas otras más, que la verdad fue una gran legislatura que dio grandes resultados, ¿no? Entonces, paralelo a eso, yo empecé a vincularme mucho con el PRI, con mi partido. Sí. En ese entonces la presidenta era Beatriz Paredes y el secretario general era Murillo Karam, y entonces tuve una gran apoyo y gran oportunidad de empezar a vincularme con muchos grupos del partido, primero capacitando sobre la materia electoral y después pues, teniendo desempeño, ¿no?, en el partido. Pero terminando 2011, yo siempre tuve mi sueño de ser... De estudiar una maestría en el extranjero. No sabía cómo, porque bueno, las becas son escasas y bueno. Un tema, digo, es otro tema, el de los espacios a los jóvenes. De los espacios a los jóvenes. La verdad es que me costó trabajo irme. Tuve que moverme y ver de dónde obtenía los recursos para irme, pero cumplí mi sueño de estudiar una maestría en el extranjero. Me costó mucho trabajo, lo tengo que decir. ¿En dónde fue? En Boston, en la escuela de Fletcher. Uh-huh. Y también hice por ahí un curso ejecutivo en Harvard. Y bueno, pues la verdad con muchos sacrificios, pero lo logramos. En 2009 yo fui diputada suplente. Ah, sí. En 2009 era suplente de un chiapaneco, de César Augusto Santiago, también un priista pues bastante distinguido y connotado. Y bueno, pero fue una experiencia interesante. Pero siempre perseguía yo la idea de estar en la arena legislativa, ahora ya como legisladora, y bueno, pues ahorita soy candidata y estoy muy honrada. Pero termino, después de regresar de la maestría, que fue en 2012, fue entonces cuando, yo regreso en junio del 2012, fue entonces cuando se dan las elecciones, y en septiembre me nombran secretaria técnica de la Cámara de Diputados, con el presidente, entonces también Murillo Karam, presidente del Congreso, pero estuvimos muy poco tiempo ahí, unos 4 meses, tiempo en el cual, pues bueno, también fue de mucho aprendizaje, y en diciembre del 2012 el presidente de la República, Enrique Peña, me nombra su Procuradora General de la República. Y es ahí donde empieza, pues también una etapa muy importante, porque pues es un reto, digo, para ti como mujer, que ahorita vamos a hablar eso, ¿verdad? Sí. Siempre cuando he entrevistado a mujeres me dicen, bueno, ¿por qué siempre dices que para una mujer sí tenemos capacidad? Pero en México es otra cosa. Digo, y más en los temas, ¿no? Y hablar en los temas. ¿Qué representó para ti? ¿Qué significó? ¿Qué fue estar como su Procuradora General de la República? Mira, yo te puedo decir, significaron muchas cosas. Primero que nada, significó el hecho de que cuando uno tiene metas, se pone metas altas, lo logras. A veces no sabes cómo lo vas a lograr y lo ves muy lejos y crees que eso nunca va a pasar, pero desde luego que viene un antecedente de años de trabajo, de años de aprendizaje, de años de sacrificios y años de fogueo. Entonces sentí que todo el esfuerzo de muchos años valió la pena, primero. Segundo, fue un gran honor y orgullo que confiaran en una mujer joven, en los temas de seguridad, porque tú sabes, normalmente sí, han sido temas en donde se involucran solamente los hombres. Pero ¿sí? Además en las condiciones en que se encontraba y se encuentra también el país. El país, en una situación sumamente delicada. No era una situación tersa, ¿no? Así es, ¿no? Así es. Entonces estamos enfrentando una situación, veníamos 2012, traíamos una crisis de seguridad desde el 2007, 2008, y la verdad es que me honró mucho que hayan tenido la confianza el presidente y el procurador de nombrarme como su Procuradora General. Me sentía muy orgullosa por ser oaxaqueña, porque en Oaxaca hay grandes abogados. Me sentía muy orgullosa por ser mujer y por ser joven. Porque yo sí recuerdo que muchos, inclusive dentro del propio equipo de asesores que había en la Procuraduría cuando yo llegué, me confesaron después que cuando me vieron llegar dijeron, a esta niña se la van a comer aquí, ¿no?
O sea, de verdad, me dijeron, eso es lo que pensamos, había ¿no? muchos lobos Te también, veías ¿no? muy joven, Mariana. Pues aquí siempre ha habido hombres, y hombres, digamos, de edad mayor, y pues y el vimos área también, llegar ¿no? a una mujer joven, dijimos, pues esto se la van a comer. Y bueno, después, unos meses después, yo creo que como al segundo mes, alguien se acercó, una mujer, por cierto, y me dijo, Mariana, quiero confesarte lo que yo pensé y qué pienso ahora. Y bueno, pues creo que no necesita ser joven o no tiene por qué ser, que seas joven y seas mujer para no poder con una responsabilidad tan grande. Limitante No es una limitante, y ahí te das cuenta que cuando sabes, cuando conoces los temas, cuando has estudiado esos temas y cuando tienes la capacidad para tener liderazgo, para tener, digamos, la capacidad de consensar. A mí me ayudó mucho que durante esos 6 años en el Senado logré consensar muchas cosas. Aprendí a negociar, aprendí a consensar, aprendí a construir acuerdos. Lo viví, lo aprendí y eso me sirvió mucho porque para empezar, cuando ya fui nombrada subprocuradora, pues muchos de los actores que hoy o estaban en el gabinete o simplemente en la oposición me conocían. Me conocían desde que yo llegué al Senado y desde que tenía 25 años y estuve trabajándole duro. Entonces, eso me ayudó mucho para procesar cosas. Una de estas grandes cosas que procesamos pues, fue el Código Nacional de Procedimientos Penales. Realmente se empezó a gestar en la PGR con un equipo que formé, pero en ese grupo se unieron sociedad civil, expertos, jueces, etcétera. Fue un trabajo y ahí es donde puse en marcha mis habilidades de negociación. Era un código nacional que no se había expedido en la historia. Sí, porque en la silla donde te sentabas no se trataban asuntos menores ni locales, sino tenía que ver con el país. Todo tenía que ver con el país. ¿No? Entonces logramos, presentamos el proyecto, empezamos a platicarlo con los senadores y logramos la aprobación que no se logró en muchísimos años desde que salió la reforma. Desde el 2008 debió haber salido un Código Nacional y fue hasta 2013 que salió el Código Nacional y lo logramos, ¿no? Entonces yo creo que quizá me desvío un poco, pero lo que te quería decir es ¿qué sintió Mariana? Sentí mucho orgullo, sentí una gran oportunidad de hacer cosas y de demostrar que los jóvenes que nos preparamos, que hemos trabajado, cuando reciben esa confianza no la defraudan. Yo eso quiero llegar, que en el próximo segmento que tenemos, que vamos a ir a una pausa, nos platiques eso, el reto para no nada más los jóvenes, sino para la mujer. Y en ti qué ha significado esto, ¿no? El superar esos obstáculos. Vamos a la pausa. Claro, sí. Y regresamos, estamos con la maestra Mariana Benítez Tiburcio, aquí en Vértices, Canal 134, Cable Más. Volvemos. ¿Qué haces? La tarea. ¿Por qué usas esa lupa? No veo bien las letras. ¿Y tus lentes? Me los rompieron. ¿Cómo que te los rompieron? Pues en el recreo me dieron un balonazo y se rompieron. ¿Estás bien? ¿Te lastimaron? ¿Quién fue? Pepe, uno de tercero. Mañana vamos a ir con la maestra y me dices quién es ese tal Pepe. No, papá, ya lo arreglé. ¿Cómo que ya lo arreglaste? ¿Le dijiste a la directora? No, primero hablé con Pepe y luego con el profe de educación física y quedaron de pagarme los lentes. ¿Te los van a pagar? Pues sí, agarraron la onda todos. Pepe, el profe de educación física y los del equipo de fútbol. ¿Cómo le hiciste? En mis tiempos yo hubiera agarrado a trancazos al tal Pepe. Pues hice lo que tú y mi mamá siempre me dicen. Me han dicho que hablando se entiende la gente. Vámonos poniendo de acuerdo. Tú puedes construir ambientes de paz. Las personalidades más destacadas del mundo de la política, las artes, la cultura, los deportes, la ciencia y la academia estarán aquí, en Vértices, todos los miércoles 8 de la noche, canal 134 de Cable Más. Les invitamos, miércoles 8 de la noche, canal 134 Cable Más.
Muy bien, seguimos con la maestra Mariana Benítez Tiburcio. Agradable la plática con la licenciada, la maestra Mariana, maestra, porque también costó. Mi esfuerzo me te costó. costó tu esfuerzo, Mariana. Y también te quiero decir que fui profesora bueno, eso de iba, Derecho, se me estaba pasando, porque fuiste maestra de Derecho en la UNAM Uno de mis sueños... y en el ITAM, ¿no? En el ITAM, en las dos. Uno de mis sueños siempre fue dar clases. Mi mamá me dice que me recuerda perfectamente cuando me ponía en un pizarrón que tenía en mi casa y a un grupo imaginario a darles clases y explicar. Y así estudiaba yo, así estudiaba para la escuela, ¿no? Dando clases y explicando y exponiendo. Entonces siempre tuve ese sueño y muy joven, nuevamente, ¿no? Muy joven. No, pues, yo creo que era la profesora más joven en la UNAM, en la Facultad de Derecho. ¿Qué materia? En la UNAM di amparo, que es una materia muy, muy técnica, y di Derecho Procesal Civil. Entonces, ahí, en ese momento, el director de la Facultad de Derecho era Fernando Serrano Migallón. Tenía yo 26 años, en el 2006. Y entonces, ahí me dieron esa oportunidad y pues sí, al principio fue difícil llegar, plantarte frente a alumnos que a lo mejor no les llevas tanta edad, ¿no? Y fue una gran experiencia. Con mucha satisfacción, al final del semestre, durante el tiempo que estuve en la UNAM, me pasaron los reportes y me calificaba muy bien, ¿no? Es decir, decían, pues es una maestra abierta, es una maestra joven, pero sabe su materia. Y claro que sabía, porque yo tenía ya para ese entonces 4 o 5 años litigando temas constitucionales y eso desde luego que te da experiencia, te foguea y te prepara para retos como eso, ¿no? Y después en el ITAM también di clase de Derecho Público. Y hoy veo me da risa, pero el otro día me encontré ya también haciendo sus pininos en política, alumnos que fueron míos, alumnos míos en el ITAM. Y en la UNAM también me los he encontrado y siempre guardo muy buenos recuerdos. ¿Por qué dejé de dar clase? Por la propia dinámica laboral. No, los tiempos. Estaba yo sumamente ocupada cuando estaba en el Senado y ya se me complicaba mucho dar clases, prepararlo, porque hay que prepararse. Entonces lo dejé, pero desde luego que estoy considerando regresar a las aulas pronto. Me encantaría, voy a organizarme, pero me encantaría. Pues sería excelente, pero qué buena experiencia la de no solamente estudiar, sino pues el regresar, el retornar a su universidad, pero ya a dar clases, ¿no? Ya como profesora. Esa es algo agradable. Decíamos hace un rato, y yo antes de que platiques sobre Mariana, sobre el asunto del reto que se tiene en México para la mujer, de lo cual se ha hablado mucho, se han creado oficinas, fiscalías y todo para ayudar a la mujer, pero la situación parece que no se ha avanzado mucho. Pero antes de esto, ¿qué sentiste ya aquí entre nos en confianza cuando llegaste el primer día a la PGR como su procuradora? Ya te tomaron tomaron la protesta y todo lo que había alrededor tuyo, pero llegó Mariana Benítez a su sillón, ¿no? Donde despacha. Yo tuve la oportunidad de saludarte en una ocasión allá y pude ver así en pocos minutos la cantidad de llamadas, la importancia de los temas que tocas, en fin. ¿Pero qué sentiste el primer día? ¿Qué visualizaste? ¿Pasó como una película todo tu...? No, es que eso iba a decir. Yo te voy a ser sumamente franca. A ti y a tu auditorio, pero no se lo digan a nadie, por favor. Es entre nos, ¿eh? Hasta aquí entre nos. Yo creo que una gran ventaja fue que el día que llegué, como bien dices, no dimensioné todo lo que iba a pasar, no dimensioné los temas en los que iba a estar involucrada, simplemente de manera muy serena llegué poco a poco. Es decir, voy entendiendo poco a poco qué era eso de la subprocuraduría jurídica, cuáles eran los temas que tenía que abordar, iba a ser mi agenda, ¿no? Entonces lo tomé con mucha calma. No tuve tiempo de pensar en otra cosa. Digamos, calma en cuanto a que no me abrumé, ¿no? Pero sí, desde luego, el primer mes fue trabajar endemoniadamente pues, para saber cómo, cuáles eran los temas, tomarlos, hacerlos tuyos. ¿Te cambió Mariana? Fíjate que no, como persona. Así en confianza, digo, ¿te cambió? No. ¿Fuiste diferente? Bueno, eso pregúntaselo a la gente, pero la verdad ¿cómo te sentiste en ese aspecto? Yo siempre he sentido que siempre conservé la sencillez con la que me manejo, a mí no me gustaban las cuestiones ceremoniosas de subprocuradora aquí y allá.
a mí me gustaba que me hablaran de tú, ¿no? Y formé un equipo joven, respeté a varias personas que desde luego tienen trayectoria, pero también me traje a muchos colegas míos o gente joven que no por joven, es mi caso, no por joven no saben, no conocen los temas. Entonces traje, porque por cierto, no es casualidad, pero sí me traje a muchos oaxaqueños que habían ya jueces, que habían destacado, capacitadores en el nuevo sistema, es decir, traje un buen equipo de oaxaqueños y oaxaqueños que me encontré en la PGR, que me decían, oye, es buenísimo este abogado, por cierto es oaxaqueño, yo le dije, no es casualidad, ¿no? Alguien me decía que los oaxaqueños se hacen en Oaxaca los abogados se hacen en Oaxaca y la verdad es que tenemos el ejemplo, ¿no? Aquí enfrente, ¿no? Pues es que el principal ejemplo lo tenemos muy cerca, ¿no? Y como una figura que seguir siempre, ¿no? Entonces, bueno, empecé poco a poco a involucrarme más y más y no solo tomé mis temas, sino que me fui más allá, ¿no? Es decir, muchos sabían que yo estaba detrás de muchos temas que se estaban haciendo. ¿Por qué? Porque se complementaban con los temas que tomé. Tomé como mío el reto de la implementación a nivel federal de la PGR, la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Y eso involucraba tomar también temas como la capacitación de los servidores públicos en la Procuraduría, desarrollar un sistema de profesionalización de los cuerpos sustantivos, es decir, ministerios públicos, investigadores, peritos, facilitadores ahora de los mecanismos alternativos. Entonces, me dediqué también a crear ese sistema de profesionalización. Me involucré también en temas que tenían que ver con el desarrollo institucional, el fortalecimiento institucional. Quisimos hacer una reestructura importante dentro de la Procuraduría. Eso se vio un poco afectada, digamos, por la reforma que después se aprobó para crear una Fiscalía General y hacer un órgano autónomo. Entonces eso tenía que esperar a que se aprobaran otro tipo de leyes, en fin. Pero me fui más allá de mis temas estrictamente que le correspondían a la Subprocuraduría y la verdad es que fue un tiempo que disfruté muchísimo. O sea, fueron muchos sacrificios, sobre todo de tiempo, ¿no? Personales, pero alguien le apostaba a que yo iba a seguir soltera y no iba a tener hijos durante este año de mi encomienda. ¿Y cuál fue que sorprendí a mis amigos? Y resulta que me casé en ese entonces, en 2013. Me casé y fui madre hace 7 meses. Hace 7 meses, sí. Y me pasé todo el embarazo de arriba para abajo. O sea, yo hasta un día antes de dar a luz a Sebastián, yo fui a la oficina. Todavía fui a la oficina, andaba de arriba abajo, viajes, giras de trabajo, inclusive fui el día a día. A mí no me afectó, gracias a Dios, no me pasó, digamos, porque hay otras mujeres que se sienten mal, que tienen que quedarse en casa. En mi caso me sentía mejor que nunca y eso me ayudó mucho para seguir con una agenda muy apretada que teníamos en la Procuraduría. Si nos permites, ahora sí vamos a entrar al tema de la mujer, claro, porque si no nos vamos a quedar con ese tema. Vamos a ir a una breve pausa, estamos platicando, usted ya la está viendo, la maestra Mariana Benítez Tiburcio, nos está platicando sobre su paso por la PGR, la Procuraduría General de la República, y ahorita hablaremos del tema de la mujer y otros temas más, porque también es candidata a diputada plurinominal por esta tercera circunscripción que abarca precisamente el estado de Oaxaca. Vamos a la pausa, volvemos. Todos los perros de la cuadra se hacen en mi entrada. ¿Pero sabe qué perros son? No conozco de razas. Quiero decir, ¿quiénes son los dueños de los perros? Los vecinos no tienen la decencia de recoger las cacas de sus animales. Ya estoy cansada. Claro, a cualquiera le molestaría. Pero llamar a la perrera municipal no va a resolver el problema. Si se llevan a los perros, será los callejeros. Los de los vecinos van a estar en sus casas y mañana los van a sacar otra vez. Con mayor razón, esto es cuento de nunca acabar. No me va a quedar de otra más que ponerles veneno y que se mueran todos, los de casa y los de la calle. Ya estuvo bueno. Señora, pero así se va a hacer más grande el problema. ¿Ya se imaginó lo que va a pasar si los perros de sus vecinos se mueren? ¿Y entonces cómo le hago? A ver, usted dígame, ¿cómo lo resuelvo? Ándele. Vámonos poniendo de acuerdo.
Tú puedes construir ambientes de paz. Les saluda Pedro Luis Ceballos para invitarlos todos los viernes en punto de las 8 de la noche en el canal 134 de Cable Más a su programa Primer Círculo, programa de análisis y debate político. Recuerde, viernes 8 de la noche, canal 134 de Cable Más. Seguimos platicando con la maestra Mariana Benítez Tiburcio, oaxaqueña, por supuesto. Nos platicaba que pues, creció en este fraccionamiento de San José La Noria. Y bueno, pues ha transcurrido de ahí hasta ahorita que nos platica sobre la PGR, un importante paso que yo creo debe motivar a la mujer, ¿no? Digo, a los jóvenes particularmente, pero sobre todo a la mujer. ¿Qué te parece? Seguimos caminando, claro, Mariana. Sí. Y seguimos platicando. ¿Cómo ves ahorita a la mujer, no solamente oaxaqueña, sino a la mujer mexicana? Se le están abriendo espacios, se están cerrando. Yo veo que en diferentes gobiernos se han hecho fiscalías, oficinas de apoyo a la mujer, leyes de equidad, pero sinceramente yo veo que todavía los espacios no se han abierto. Se busca la manera de cerrarlos. ¿Cómo ves este tema, Mariana? Tocas un tema importantísimo porque yo te puedo decir que lo he visto y lo he vivido. Desde luego que ha habido avances importantísimos en el tema de género, sí. Que desde luego se tienen que reconocer. Y sobre todo a muchas mujeres que trabajaron y fueron abriendo camino para que otras hoy podamos estar desempeñando y desempeñándonos en el ámbito profesional y cumpliendo nuestro sueño. Sin embargo, desde luego es un tema muy complejo. Creo que falta mucho camino todavía por recorrer y yo creo que la complejidad obedece a un tema. Es decir, puede haber problemas de que todavía haya una agenda legislativa pendiente, ¿no?, para establecer acciones afirmativas en donde se establezcan condiciones para que la mujer reciba educación, tenga acceso a la salud, tenga posibilidad de desempeñar cargos públicos, no tenga limitantes, no la discriminen, en fin. ¿Hay una agenda legislativa pendiente? Sí. Hay una serie de normas laborales que haya que cambiar y ahorita regreso a ese tema también. Pero yo creo que lo más importante, como cualquier cambio, como cualquier transformación, y lo he visto en otros casos también, es un cambio cultural que necesitamos implementar. O sea, tenemos que reconocer que no porque existe una ley, hombres y mujeres, también incluye a algunas mujeres, pero en general los hombres, pues van a cambiar de la noche a la mañana cuando que desde niños probablemente fueron educados con otra mentalidad. Entonces yo sí creo que aquí las mujeres tenemos también un gran papel que desempeñar en cómo educamos a nuestros hijos. Porque, y yo lo tengo muy presente desde el lenguaje que usamos, ¿sí?, desde el no llores como niña, ¿no? Yo lo escuché hace poco en alguien que le decía a su hijito, no llores como niña. Y a ver, ¿cómo como niña? Las niñas somos muy valientes y las niñas somos muy fuertes. Sí. No llores como bebé a lo mejor, pero no como niña, ¿no? Entonces, desde el lenguaje hay que ir cambiando ese chip que tenemos todos, hombres y mujeres, ¿no? O las propias mujeres también a veces descalificamos a las otras mujeres, ¿no? Así es. Entonces, yo lo he visto también en la política, etcétera. Pues lo primero es Sí. Hay que eliminar, anular a la otra mujer que se está subiendo, que está destacando, que está, no, y qué triste, yo lo he puesto, inclusive lo he declarado públicamente, qué triste que entre mujeres, aun cuando somos de distintas corrientes, entre nosotros nos empecemos a anular. Creo que eso no corresponde a la cultura de género que tenemos que ir
permeando en la sociedad. Entonces, sí hay retos grandes. El primero y el más importante es el reto cultural, de cómo Totalmente ir cambiando. Esto no se va a cambiar porque se expida, insisto, una ley o se creen talleres para capacitar a mujeres. Sí, ayudan, sí, pero sí va a ir más allá y va a tardar muchos años. Pero qué mejor que empecemos desde hoy y no sigamos discutiendo este tema en 10 años, ¿no? Y seguir lamentándonos que no hemos crecido mucho o avanzado mucho. Hay países en donde también, es decir, los retos cuesta mucho trabajo llevarlos a buen puerto, pero creo que estamos en un buen momento. Ahora, ¿se han abierto espacios para mujeres? Desde luego que se han abierto, pero aún así persisten muchos problemas, una política laboral que no es muy amigable para las mujeres. Yo ya lo viví. Yo, a lo mejor, mientras estaba soltera, pues no tienes problema, viajas todos los días. Si quieres, puedes llegar a horarios 12, 1 de la mañana y dices, bueno, pues esto es el trabajo y no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando tú decides, como mujer, seguir siendo una profesionista, seguir desempeñándote, seguir aprendiendo, seguir fogueándote, pero al mismo tiempo también tienes el derecho y tienes la aspiración de formar una familia? Entonces, te casas, sí, te podrás casar hasta con un muy buen hombre que te entienda, que te apoye, pero el solo hecho de también tener un hijo, que es la cosa más maravillosa, y hoy lo estoy viviendo, para mí me ha cambiado la vida de manera muy, muy positiva, pero desde luego enfrentas retos porque por más apoyo que tengas, que si la mamá te ayuda a cuidarlo, en fin, o el propio esposo, el niño también depende de ti. Y entonces ahí empieza a entrar la disyuntiva en muchas mujeres de si siguen trabajando o prefieren quedarse en casa cuidando al hijo porque no tienen forma de seguir. ¿Por qué? Porque los horarios laborales son muy, no facilitan que la mujer conserve su empleo. 2, porque el sueldo, sigue habiendo un sueldo menor para mujeres. Y cuando hacen su cálculo las mujeres, lo que le pagan a la guardería o a la nana, ahí se va todo. Ahí se va su sueldo, entonces dicen, pues mejor prefiero quedarme en casa, ¿no? Entonces, todavía hay una política laboral que cambiar, que es una de las... Eso sí se puede cambiar. Eso sí se puede cambiar en ley. Y ese es uno de los temas en lo que yo sí quiero luchar mucho, para que no solo lleguen las mujeres. Lo importante ahorita es, sí hay muchas mujeres que están llegando a puestos de dirección en empresas, en el sector público, pero ¿qué pasa? Llega un punto en el que tienen que desistir y tienen que claudicar por la propia política laboral. Entonces yo creo que tenemos que ir cambiando, y no solo es una cuestión de leyes, es una cuestión también cultural, nuevamente, ¿sí? Yo tuve la fortuna, hablo de mi caso, digo, yo tuve la fortuna de tener primero jefes, y sobre todo el último que tuve, que entendieran mucho ese deseo, esa aspiración de las mujeres y apoyar. Yo, si realmente puedo decir que he llegado hasta donde he llegado, ha sido porque un hombre confió muchísimo en mí y una mujer también, es decir, hombres y mujeres confiaron mucho en mí y me impulsaban, ¿no? Bueno, ahora vas tú a esto, y vas a yo puedo hacerlo. También, Mariana, hay que decirlo, digo, como decías hace rato, hay oportunidades, pero también depende de uno el tomarlas y el responder también a esas, digo, no nada más es no es una cuestión de suerte nada más. Sí puede, digamos, qué bueno si uno tiene suerte, pero hay que estar en el momento indicado, claro, en el día correcto, pero preparado, claro, desde luego, o sea, claro, porque yo sí lo he visto, podrás llegar, pero la verdad, si llegas sin conocimiento, si llegas sin experiencia, si llegas y no trabajas, eventualmente eso se esfuma, Entonces, volviendo un poco al tema de mujeres, tenemos que cambiar la política laboral, pero también tenemos que cambiar, sí es cierto, que falta mucho por hacer en el tema de mujeres, falta mucho por apoyarlas, primero en servicios de salud, porque muchas veces ni acceso a la salud tienen esas mujeres, alimentación, ¿sí? Las niñas y niños, esto sí es en general, ¿cómo les podemos exigir que den buenos resultados en la escuela, que estudien, si están desnutridos? Desde ahí empieza el problema, ¿sí? Servicios de salud, servicios, educación, ¿no? A las mujeres hay que educarlas, hay que darles la posibilidad de saber y explorar
otras oportunidades. Vengo llegando de un desayuno donde estuvimos en un proyecto donde se apoya a niños de bachillerato. El Fondo Guadalupe Musalem apoya a niñas de bachillerato y hoy las ven. Ya hay mujeres, porque esto ya tiene desde el 95. Entonces ya hay mujeres graduadas. Ahorita quien habló fue una cineasta. Imagínense una mujer indígena que tuvo la oportunidad de estudiar, de prepararse, de estudiar una carrera, después estudió cine y hoy es cineasta. Queremos ver más historias como esa, de mujeres muchas, que han llegado lejos. Muchas, y como también la tuya, Mariana, por supuesto. Vamos a una breve pausa, regresaremos para, creo que entrar ya a la recta final de esta charla. Hablaremos también sobre pues esto que es la candidatura a la Diputación Plurinominal, que no quiero dejar pasar. Regresamos. Por eso, es como si yo le dijera, fíjese doctor que me desmayo cada 2 cuadras. Imagínese que usted me respondiera, es por la medicina, en lo que el cuerpo se va acostumbrando. A ver, ¿qué es lo que hace un doctor cuando uno llega enfermo? Pues primero lo checa, después le hace unos estudios, y al final le dice qué enfermedad tiene. Lo diagnostican, ¿no? Pues sí. Y para que se cure el enfermo, hay que darle un tratamiento, o hay que operarlo, o ya de plano ver si no se puede hacer nada, ¿no? Porque si usted fuera doctor, yo ya me hubiera muerto 3 veces. Es la 3ª vez que le traigo el coche y nomás no queda. Mire, por esta, se lo juro, estoy solo, no tengo gente. Todos mis chalanes se fueron a la peregrinación de la Virgencita de Juquila. Honradamente sí. Me hicieron falta checarle algunos detalles a su carro. Déjemelo. Regrese pasado mañana por él. Eso me hubiera dicho, maestro. ¿Y ahora qué? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Me va a cobrar y además me va a dejar sin coche? No, mire. Ya de cuates. No le cobro. Y se lo dejo al tiro. Nomás porque le quedé mal. Vámonos poniendo de acuerdo. Tú puedes construir ambientes de paz. Las personalidades más destacadas del mundo de la política, las artes, la cultura, los deportes, la ciencia y la academia estarán aquí, en Vértices, todos los miércoles 8 de la noche, canal 134 de Cable Más. Les invitamos, miércoles 8 de la noche, canal 134 Cable Más. Muy bien, seguimos y estamos ya en la recta final, en este bellísimo Paseo Juárez, El Llano, aquí en la ciudad de Oaxaca, y en este canal 134 de Cable Más. Mariana Benítez Tiburcio, también eres candidata a diputada plurinominal por esta 3ª circunscripción que abarca el estado de Oaxaca, precisamente la comprende. En este proceso hay una característica, hay un común denominador, Mariana, es la indiferencia de la gente a los partidos, en general, o sea, no hablo en uno en particular, en general, y a los políticos, y a la política, hay un rechazo. ¿Cómo hablarle, cómo acercarse hoy con el ciudadano, Mariana, en este proceso, y en cualquiera, cuando hay tanta desconfianza, hay tanto cansancio del ciudadano hacia este sector, ¿no? Yo te puedo decir, primero que nada, que este hartazgo, este distanciamiento, este enojo de la ciudadanía no es gratuito, ganada a pulso por los partidos políticos y en general por la política. Hay desencanto, sí, pero no todo es malo, ¿sí? Es decir, sí ha habido malos gobernantes, sí han habido malos políticos, sí ha habido excesos, sí ha habido gente corrupta en el gobierno, cualquier gobierno, locales, en el federal. Desde muchísimos años que arrastramos con el problema de la corrupción, sí lo ha habido. Pero yo considero, en mi experiencia,
que no desde el principio fue política, yo considero que sigue siendo la política, junto con la articulación de acciones con la sociedad civil, la mejor manera de hacer que las cosas cambien. ¿Sí? Sigue siendo. Yo ayer puse en mi página de Facebook una pregunta, porque a mí me gusta tener mucho contacto con la gente. No lo había tenido antes por obvias razones, estaba en un cargo en donde pues no se trata de estar tan digamos, abierto, tan al abierto público, ¿no? Para otro tipo de cosas, ¿no? Tenía que Sí. guardar cierta discreción, digamos, ¿no? Por los temas tan complicados. Pero ahorita que tengo toda esta libertad para poder acercarme, sobre todo a mis paisanos, yo les hice una pregunta y les dije, a ver, ¿cuáles son las cosas que a ustedes les consideran nos alejan a los oaxaqueños, pero cuáles nos acercan? Porque de que hay cosas que nos unen, y mucho, hay que identificarlas. Creo que hay más, ¿no? Lo que nos puede unir. Yo creo que sí. Y de las cosas que nos distancian, hay que identificarlas. Claro que de las respuestas que ya he recibido, claro que encuentras denominadores comunes que no son ajenos, que no es que desconozcamos. Hay alejamiento, hay una desesperanza, hay una desilusión de los representantes que solo llegan a su curul y nunca más vuelven a regresar a su distrito, nunca más vuelven a estar cerca. Yo en mi caso particular, sobre todo le hablo a los jóvenes porque soy joven todavía, eso espero que la consideren, y a las mujeres, porque también las mujeres son valientes, son aliadas, les da mucho gusto, a mí me da gusto que les dé gusto que habemos mujeres que trabajamos, que nos hemos abierto el camino sin un apellido, sin un poderoso que esté detrás de nosotros, pagándonos, digamos, una trayectoria, ¿no? Sino que con cultura del esfuerzo, porque yo vengo de esa cultura del esfuerzo, me ha costado todo lo que he llegado, me ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero quiero sumar a esos jóvenes. Y me platicabas antes de la entrevista que traías unas propuestas muy concretas. Mira, básicamente, en este proceso. Sí, o sea, primero, pues desde luego no podemos negarlo, creo que Oaxaca necesita desarrollo. Oaxaca necesita que la gente pueda tener un empleo, que la gente pueda tener acceso a servicios de salud, de alimentación, de educación dignos, ¿sí? Para que tenemos el desarrollo, también no tenemos que esperar a que el gobierno lo haga, tenemos que también desde la propia persona empezar con conocimientos, empezar a producir. Y entonces lo que yo quiero es impulsar una agenda de innovación social. Innovación que genere un beneficio personal a las personas que lo desarrollan, pero también genere un beneficio a la comunidad. Y eso creo que nosotros los oaxaqueños tenemos el talento, la capacidad, y cuando no haya la capacidad hay que dársela, pero tenemos ese motor que puede ser muy útil para construir una gran agenda de innovación social. ¿Sí? Darle a la gente la capacidad de crear, porque somos muy creativos, los oaxaqueños somos creativos. A ver, veamos los músicos, los artistas, los ingenieros, los artesanos que tenemos. Entonces, usemos la creatividad oaxaqueña para construir proyectos que generen riqueza, que generen beneficios y que la gente de la comunidad pueda beneficiarse de ellos. Segunda, espacios públicos. Preguntaba yo, bueno, ¿dónde podemos ver a nuestros pequeños recorrer, que no sea este parque, que no sea el andador turístico, ¿sí? El Tequio, que en su momento pues, fue un gran proyecto? Necesitamos espacios públicos no solo para divertirse, sino espacios donde los niños puedan tocar, puedan aprender, puedan explorar, puedan tener sus primeros contactos con la tecnología, con el arte. Ese proyecto, traigo un proyecto en puerta para construir espacios. He hablado con mucha gente de la sociedad civil, empresarios, artistas, y están dispuestos a sumar. Y no es un proyecto personal, es un proyecto en donde yo inclusive voy a sumarme con otros que ya han avanzado, porque esto desde luego ha venido, es un proyecto de muchos años, de mucha gente, pero que no ha encontrado la posibilidad de llegar a llevar a buen puerto ese proyecto. Eso es lo que quiero hacer. Un proyecto para las mujeres, desde luego,
como las mujeres que hoy conocí, ¿no? Mujeres que lo único que necesitan es apoyo para poder estudiar, para poder desarrollarse, porque al rato, si son apoyadas, al rato las vemos como cineastas, como ingenieras, sí, como psicólogas, como abogadas, ¿no? Entonces, necesitamos dar bases a estas mujeres. Y un cuarto punto, brevemente diría, energías limpias. Necesitamos hacer a Oaxaca un estado verde. Oaxaca tiene todos los recursos naturales, tiene viento, tiene sol, tiene tierras ricas en minerales, y entonces lo que tenemos que hacer es simplemente saber ocupar esos recursos para poder generar energías limpias, que además de que generen ahorro, además de que no contaminen el ambiente, podamos producir y generar también riqueza. Pues interesante, Mariana. Yo creo que tenemos que platicar en otra ocasión, si nos permites. Con mucho gusto. Otros temas que quedaron ahí pendientes, porque el tiempo ya se nos ha agotado. Yo te agradezco mucho, Mariana Benítez, el que estés con nosotros, y te deseo éxito en los proyectos, y por supuesto espero en otra ocasión poder seguir platicando. Desde luego, y muchísimas gracias, Pedro Luis, por esta oportunidad de dirigirme a mis paisanos, de que me conozcan y de un poco invitarlos a que sumemos, porque a final de cuentas los políticos también somos ciudadanos, y yo soy ciudadana y soy madre, y soy hija, y soy esposa, y nos preocupa el entorno que tenemos, y queremos ver una Oaxaca distinta, una Oaxaca libre, una Oaxaca poderosa, una Oaxaca próspera. Muy bien. Muchas gracias. Mariana, muchas gracias. A usted gracias por el favor de su atención, y por supuesto nos veremos el próximo miércoles a las 8 de la noche en este 134 de Cable Más. Pásela bien.